Hola, ¿qué tal? Yo soy Pachi y estas son las lecturas que completé durante el mes de octubre. Durante el mes de octubre terminé 10 lecturas, lo cual me parece que está bastante bien y fueron de las 3 a las 5 estrellas, así que vamos a empezar por las que menos me gustaron y para eso tengo aquí el primer libro en papel, porque este mes yo creo que ha sido de los que más he leído en papel de todo el año. Y el primero con 3 estrellas es Hijos Dorados de Patricia y Bárcena. Este es un libro que me atrajo por la portada, tengo que ser sincera, la portada me llamaba muchísimo la atención y luego leí por aquí detrás que pone Dark Academia y sabéis que es totalmente mi rollo. ¿Qué pasa? Que no me he encontrado lo que yo he ido buscando. Me esperaba una historia que tirara más hacia la Dark Academia, que sabéis que se le da mucha importancia al conocimiento, a la ansia de saber, de conocer, de ser mejores que los demás, elitistamente hablando, académicamente hablando, y aunque eso en parte lo encontramos aquí porque sí que nos encontramos con un grupo de estudiantes de un máster de Derecho que pelean por ser los mejores de los mejores de los mejores porque quieren conseguir una beca que solo se da a los 4 primeros de la clase. Es porque trabajan con ese objetivo, no por ansias de conocimiento, por ansias de ese elitismo estudiantil, de tender a la cultura grecorromana, que es todo lo que se entraña el Dark Academia, sino que eso, trabajan por un objetivo muy concreto y aparte que no es nada literario, nada así presuntuoso, sino que es un objetivo para ser ricos y tener un buen trabajo y esas cosas, que está muy bien, pero que eso, que no es con lo que yo enfoco la Dark Academia, por lo menos yo, ya digo. Me recuerda más que a la Dark Academia, me recuerda a la serie de Cómo defender a un asesino. Si lo habéis visto, pues es más o menos así, porque tiene saltos temporales que en mi parecer no están muy justificados en este caso. Yo entiendo los saltos temporales como algo que te va creando intriga, como algo que se explica posteriormente de algo que ves primero y no sé qué, y yo creo que aquí están hechos un poco al tuntún para contar la historia en vez de manera lineal, contarla de esta manera como una manera alternativa y más dinámica, pero me parece que se pierde un poco aquí. Además tenemos la perspectiva de todos los protagonistas. En este libro nos encontramos a una protagonista principal, podemos decir que es Vera, que llega nueva a este máster cuando ya está empezado y se encuentra con que hay un grupo de 4 alumnos que son como los coolen de esta universidad, que todo el mundo dice que son súper chachis pero nadie se puede acercar a ellos y son los mejores de la clase, ¿no? Entonces claro, ella se hace amiga de ellos y son 5 peleando por 4 puestos. Vemos la perspectiva de cada uno de ellos y cómo al final las relaciones entre ellos son más frágiles de lo que aparentan ser un grupo muy unido y luego resulta que no lo es. Y hay un componente de misterio porque empezamos con el prólogo con una escena en la que hay alguien apuntando con una pistola a otra persona. No sabemos lo que ocurre y vamos así de adelante para atrás para contar la historia, ¿no? A ver, me parece que está bien, que es entretenido, pero la verdad es que me tenía mejor pinta de lo que luego fue. También dejé con 3 estrellas a Desafiante de Brandon Sanderson, que es el último libro de la serie de Spensa, de Escuadrón. ¿Y por qué? Este es una serie de ciencia ficción que empieza con Spensa, que es una de las pocas humanas que quedan en un planeta llamado Detritus defendiéndose de los alienígenas, y bueno, a partir de ahí surge todo lo demás, ¿no? No voy a contar toda la historia desde el principio porque ya lo he hecho varias veces y este es su último libro. Es una serie de ciencia ficción juvenil y se nota en esto de que los prácticamente adolescentes son los que salvan el mundo, la Tierra y todo lo demás, y siempre se me hace un poco creíble, ¿no? Cuando son los adolescentes los que salvan el mundo al final, y no solo en una batalla concreta o así, sino políticamente, y eso también se me hace raro, ¿no? Que no haya alguien adulto que se haga más cargo de los asuntos políticos, ¿no? Pero mi principal pega con esta serie, y eso que el primer libro me gustó muchísimo, pero luego la serie fue haciendo así, cayendo en picado para mí, es que se pierde el elemento coral. En el primer libro nos encontramos a Spensa, que va a una academia para ser piloto, y nos encontramos con todo el grupo de compañeros suyos que quieren ser pilotos, y a partir del segundo libro Spensa se va a cumplir sus aventuras en solitario. Y ¿qué pasa? Que para saber lo que está pasando con el grupo de humanos de Detritus, que es necesario para este último libro, te tienes que leer los relatos compañeros de la serie del libro de Escuadrón Cielo, y si no te lees los relatos compañeros no entiendes lo que está pasando aquí con Spensa y todos los demás, porque Spensa llega con todo lo que ha ocurrido mientras ella estaba fuera
y que tú tienes que conocer por los relatos compañeros, porque si no, no te vas a enterar de nada. Te da algunas pinceladas el autor para que más o menos te sitúes, pero no creas el vínculo que tienes que crear con los otros personajes para nada si no te has leído los relatos compañeros. Entonces, para mí, que una serie dependa de un elemento externo, como eso, otro libro de relatos, para que esté completa y tú la puedas entender y sumergirte totalmente en el ambiente, en los personajes, en las relaciones y todo eso, para mí es un fallo muy grande. Yo creo que una serie de tantos libros como es esta debería ser completa por sí mismo y entenderse por sí misma sin necesidad de irte a unos relatos de fuera de esta serie. Después continuamos con 3 estrellas que le di a Las doncellas de Alex Michaelides. Este es un libro de misterio que empieza con Mariana, que es una psicóloga que está superando el duelo por su marido muerto hace apenas un año. ¿Y qué pasa? Que ahora se ve metida en un lío tremendo porque su sobrina, a la que ellos prácticamente han criado porque perdió a sus padres, pues está en la universidad, y en la universidad suya pues empiezan a matar a otras estudiantes, y la primera es una amiga íntima de su sobrina. Entonces ella va a Cambridge, que es su universidad también donde ella estudió, para ayudarla, y se ve metida en todo este mundo, ¿no? Aquí se encuentra con que hay un grupo de estudiantes que se llaman Las doncellas, que estudian con un profesor que se llama Fosca, que es el principal sospechoso para Mariana de estos asesinatos, y bueno, ella se mete aquí a investigarlo, ¿no? Después tenemos algunos saltos a su vida personal, tanto presente como pasada, con sus pacientes de su terapia y lo que pasó con su marido. Y bueno, el autor te va creando así esta atmósfera, ¿no? Este libro también está considerado Dark Academia porque ocurre en una universidad elitista como es Cambridge, pero también no tiene ese componente de elitismo y de interés, aunque aquí sí que aparecen ciertos elementos de la mitología grecorromana. No hay ese interés, ¿no? Que yo veo en libros como El secreto, que están todo el rato estudiando griego y latín y todo eso. Aquí se pierde un poquito, pero bueno, es un libro de misterio sin más. El final me pareció bastante evidente, así que para mí eso se perdió un poquito, hace que se pierda un poco, ¿no? el misterio cuando ya te lo ves venir, pero bueno, aún así es un libro de estos para pasar una tarde. Si te lo llevas de vacaciones a la playa, a la piscina o lo que sea, pues te va a venir fenomenal. Y el autor escribe bien, los momentos de tensión los va manejando bien, el ritmo y todo eso los maneja muy bien, pero no me aportó así nada más. Para mí que lo leí después de leer La paciente silenciosa del mismo autor, para mí no está a la altura del anterior. Y con gran pesar tenemos el último 3 estrellas que le di durante el mes de octubre a Dr. Faustus de Thomas Mann. Este es un clasicazo al que yo le tenía muchas ganas. Es una revisitación del mito de Fausto por este autor alemán, y yo me iba buscando la historia del músico que hace un pacto con el diablo, y aunque esa es la teoría, aquí te encuentras casi todo lo demás, y esto es como el trasfondo, como algo que se dan pinceladas, quizás porque el narrador no es el propio músico, sino que es un amigo suyo que cuenta la historia y de cómo se conocieron desde niños y tal. Y para mí lo más relevante que tiene este libro es el contexto histórico-político, porque se está ambientado en Alemania por un autor alemán que vivió la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Entonces está perfectamente reflejado el ambiente y cómo se vivió las dos guerras en el país, cómo la perspectiva cambió mucho de cómo se vio la Primera Guerra, cómo se vio la Segunda, cómo se vivió, qué llevó a ella y todo eso. Pero este contexto histórico-político, que es lo mejor que tiene el libro, también es lo peor que tiene, en el sentido de que se pierden muchísimas digresiones históricas, políticas, filosóficas, literarias. Hay digresiones enormes, hay muy poco diálogo, hay grandes descripciones, pero sobre todo conversaciones de los personajes o autorreflexiones sobre la música. También tienes que tener algunas nociones, yo creo, de lenguaje musical para entender realmente todo lo que te quiere decir sin que te aburra este libro. Y ya os digo que eso para mí hizo que tuviera un ritmo demasiado lento, que se perdiera la esencia de lo que es el mito de Fausto, y fue lo que hizo que para mí este libro se quedara con 3 estrellas, a pesar de que ya os digo que valoro
mucho el contexto y el reflejo de la época que es, pero bueno, sintiéndolo mucho, no he podido darle más de 3 estrellas. Con 4 estrellas tenemos 3 libros. En primer lugar, Hacia las estrellas, de Mary Robinette Kowal. Este es el primer libro de una serie que trata sobre el alunizaje. En el 1952 cae un meteorito a la Tierra que hace que haya diferentes cambios climáticos y se están preparando en este primer libro para conquistar la Luna y poder hacer una colonia en la Luna e irnos a vivir allí, porque este planeta va a durar poco lo que podamos estar en él, porque ya las cosechas están yendo al traste y todo. Y nos encontramos con que en el meollo de todo está una científica que es la protagonista, junto con su marido, que también es un científico, pero ella además fue piloto en la Segunda Guerra Mundial, entonces está luchando para que la dejen ser una de estas astronautas que puedan llegar a la Luna. Pero aquí también, cómo no, aparece el machismo de la época. Tanto el machismo como el racismo están muy criticados en esta obra, porque vemos tanto como a las mujeres no se les dejaba participar en este proceso de alunizaje, aunque muchas veces lo dice la propia protagonista, que si pretendéis crear una colonia tenéis que llevar mujeres, porque solo hombres no vais a poder formar una colonia. Pero también se critica mucho como a las mujeres negras específicamente se les vetaba en todo esto, porque si ya las mujeres blancas lo tenían difícil, aunque hubieran sido pilotos y todo eso, ya las mujeres negras estaban a la cola de todo lo demás. Entonces hay muchas conversaciones en torno a este tema a lo largo de todo el libro. Tiene un fuerte componente científico, también es un libro de ciencia ficción con un fuerte componente de ciencia. Habla muchas veces de cálculos matemáticos para ver cómo va a progresar el clima en la Tierra y todo eso, o sea que es un libro bastante sesudo, pero aún así para mí no pierde el ritmo, se lee bastante bien. Disfruté mucho de la lectura y de los personajes y me gustaría seguir leyendo la serie, aunque de momento no tengo ninguno en mi poder, pero espero hacerme con ellos y poder seguir leyendo, porque este primer libro es como muy introductorio, ¿no?, al conflicto que ocurre y a lo que pretenden hacer, pero no llegamos todavía a salir del planeta Tierra en este libro. Yo me imagino que en los siguientes sí que se hará, así que espero seguir leyéndolos. También le di 4 estrellas a Rosa la sanguinaria, de Nicholas Eames. Este libro es una secuela, aunque no es la segunda parte, sino que está ambientada en el mismo mundo y te lo tienes que leer después de Reyes de la Tierra Salvaje, porque temporalmente ocurre después y se habla de cosas que pasan en el primer libro, pero no es exactamente una secuela. Los personajes son distintos y los protagonistas son distintos, quiero decir. En este caso la protagonista es Tam, es una tabernera hija de héroes legendarios que la tienen como muy protegida para que no vivan la vida que vivieron ellos, pero por supuesto ella tiene 16 años y le pasa por delante la oportunidad de convertirse en la barda de la banda de Rosa la sanguinaria y dice, pues allá que me voy a conocer el mundo, vivir aventuras por mi propia mano. Y entonces seguimos a la banda de Rosa por una gira que en realidad está encaminada a un proyecto final que todo el mundo les dice que es una auténtica locura, que es como un suicidio intentar conseguir ese trabajo. Y bueno, más o menos es eso, el camino del héroe, ¿no?, hasta llegar ahí, el autodescubrimiento de Tam y de todos los personajes colindantes que van con ella, que son los miembros de la banda. En mi caso, este libro me ha gustado un poquito menos que Reyes de la Tierra Salvaje, porque creo que se pierde parte de la frescura que tenía el primer libro. En el primer libro también seguíamos a una banda que tenía un objetivo final bastante arriesgado, pero en ese caso eran como los héroes que ya habían dejado de ser héroes, habían dejado de luchar y de vivir esa vida para vivir una vida un poquito más apacible, y ahora se veían obligados, ¿no?, a salir un poco del retiro, y era esto de los héroes retirados y tenían, no sé, una gracia distinta para mí. Aquí los protagonistas son jóvenes que van en busca de convertirse en leyendas y tienen esa fuerza, entonces para mí cambia un poquito, ¿no?, el sentido de la historia. Aún así me gusta mucho tanto el ritmo como los personajes que crea Nicholas Eames. Me parece que toca diferentes temas muy importantes, como el intentar despegarte de la herencia de tus padres cuando tus padres tienen un nombre muy grande y tú quieres hacer el tuyo propio sin que te vinculen con ellos. También afrontamos la maternidad y cómo puede entrar en lucha con algo que tú quieres conseguir y te sientes como un poco dividido hacia tu lado un poquito más familiar y tu lado aventurero.
Entonces, bueno, me parece que está muy bien conseguido, me parece que los personajes son interesantes. Volvemos a ver algunos personajes del primer libro, por supuesto, que te tocan la patata. Y nada, que está muy bien, le he dado 4 estrellas, así que yo, si saca algún spin-off de la serie, seguramente me lo leeré también. Y ya por último, con 4 estrellas, tenemos La señora March, de Virginia Feito. Este es un libro que se mezcla entre el terror, el misterio, el surrealismo. Es un libro que entra un poco en una espiral paranoide. La protagonista, la señora March, está casada con George March, que es un escritor muy conocido que acaba de publicar su nueva novela, alabadísima en todas partes. La señora March aún no la ha leído, pero sabe que la protagonista es una prostituta, que es una mala persona y todo eso. Entonces, cuando alguien hace un comentario de que se nota que el marido se inspiró en ella para este personaje, a ella le sienta fatal, como es lógico y normal, y entonces ella empieza a sospechar de su marido, empieza a pensar que la engaña y que tiene otros planes ocultos. Entonces, bueno, vamos conociendo un poco de cómo es la señora March, de cómo ha sido su vida y de cómo ha llegado donde es ahora. Ella empieza a sospechar que su marido tiene que ver con la desaparición de una chica y quiere investigar si realmente puede ser que su marido sea un asesino. Empieza a entrar en una espiral paranoide que se va complicando cada vez más. Vas viendo cómo los pensamientos de ella se vuelven cada vez más erráticos y más extraños. No sabe si confiar en sí misma y en lo que ella ve y cree que es cierto, con lo cual tú no sabes si ella es una narradora en la que tú puedas confiar. Así que se crea un ambiente súper chulo de eso, de paranoia. Ya depende de la interpretación que le dé cada uno hasta el final, ¿no? Esto es un increciendo hasta llegar a la escena final, que es bastante potente también. Así que en general a mí me ha gustado mucho este libro. El único matiz negativo para mí es la ambientación. Este libro está ambientado en Nueva York, pero no sabemos muy bien en qué momento está situado, porque por un lado parece, yo creo que está intentando recrear la ambientación de la película de Vértigo de Hitchcock, y entonces está un poco como situado en esa época, en las maneras de expresarse y de comportarse de los protagonistas, pero luego hay algunos elementos que me chocan, como por ejemplo que existan los audiolibros en este mundo. No sé, me chocó, por ejemplo. Así que creo que hay cierto desconcierto, por lo que he visto también los comentarios de Goodreads y tal. No soy la única a la que le ha pasado, que no sé muy bien decir en qué época está situado este libro, y eso es algo que a mí me desconcierta un poco y que es quizás lo que ha hecho para mí que no sea un libro 5 estrellas. Y ahora sí que sí, llegamos a las 5 estrellas de verdad, y quiero empezar a quitarme una cosa rápido, porque es un libro del que ya os he hablado en varias ocasiones en el canal, que es El secreto, de Donna Tartt. Le di 5 estrellas igual que se las di la primera vez que me lo leí. He hecho un vídeo específicamente de la autora en el canal, así que lo voy a dejar en la cajita de descripción. Este es el libro que para mí inaugura la Dark Academia, esta ambientación de eso, de jóvenes elitistas que se creen que son mejores que nadie y que obviamente se chocan de bruces con la realidad. Este es un libro de misterio construido en torno al asesinato de uno de los estudiantes de la universidad. Nos encontramos con un grupo muy cerrado de estudiantes al que llega nuevo Richard, que es nuestro protagonista, y ya desde el principio sabemos que matan a uno de ellos, con nombre incluido, y lo que tenemos que averiguar a lo largo del resto del libro es el por qué llegaron a hacer lo que hicieron y las consecuencias de lo que hicieron en su vida actual, una vez transcurrido el asesinato y una vez descubierto el cadáver y todo eso, y cómo cada uno lo va encajando de una manera distinta. Es un libro escrito de una manera bastante presuntuosa, pero yo creo que ese es un elemento también de la Dark Academia, y yo creo que Donna Tartt lo que hace en sus libros es desgranar completamente la psicología de los personajes, exponértela para que tú veas la crudeza de los comportamientos humanos, y cada uno en su manera. Y es un libro que yo no puedo dejar de recomendar, que me gusta muchísimo. Si bien ya os digo que más que un libro, no estés buscando un libro policíaco así con un ritmo impresionante, es un libro pausado, pero que eso, que te va metiendo en la psicología de los personajes para ver cómo llegaron a hacer lo que hicieron y cómo viven con ello después. También le di 5 estrellas a Los Radley, de Matt Haig, no sé cómo se dice. Este es un libro de vampiros, pero un tanto especiales. Nos encontramos con una familia de vampiros suburbanos que viven en un barrio residencial de las afueras en Inglaterra. Son una familia de 4, el matrimonio con 2 hijos adolescentes, un chico y una chica. Los niños no saben que son vampiros porque no practican el vampirismo, no beben sangre, tienen que aplicarse mucho protector solar porque piensan que tienen alergia al sol y esas cosas. Pero ¿qué pasa? Que una vez
hay un accidente y entonces se descubre el pastel y entra aquí en juego el tío de los niños, que hasta ahora no ha formado parte de su vida, pero que lo necesitan porque él sí es un vampiro activo y necesitan que los ayuden a salir de este embrollo. Y así conocemos un poquito de los protagonistas, sus historias tanto anteriores, pasadas, como sus relaciones actuales, sus deseos inhibidos y los no inhibidos, y cómo funciona, porque hay toda como una secta vampírica que se protegen entre ellos y eso. Y no sé, me pareció que es un libro que me dio todo lo que yo necesitaba en ese momento. Me sumergió en un mundo completamente ajeno en el que encontramos de verdad vampiros malos que hacen cosas malas y que se piensan por encima de los humanos, cosa que si yo fuera vampiro seguramente me pensaría también. Y no sé, me gustó mucho cómo está construido. Hay un libro también de cómo convertirte en vampiro, de estos que no se comen gente, y te van poniendo fragmentos así para que vayas conociendo un poquito de las normas que siguen y todo eso. Y no sé, me pareció muy interesante. Me gusta que las relaciones entre los protagonistas son complejas y los personajes son grises, no son personajes totalmente buenos o totalmente malos, sino que bueno, todos tienen su parte, o casi todos tienen su parte buena y su parte mala, los vampiros y los no vampiros, así que no sé, me gustó mucho, ya os lo digo. También le di 5 estrellas a Será todo para mí, de Txero Kalkare, siempre digo mal el título. Siempre digo todo esto será mío, no sé por qué. Bueno, Será todo para mí. ¿Por qué se llama Será todo para mí? Pues porque es algo que le dicen siempre su padre, porque él es hijo único, así que todo lo que tengan sus padres lo va a heredar él. Y aquí se centra la historia en la relación de Txero con su padre. Sabemos ya por otros libros que sus padres están divorciados y que su padre es una figura casi anecdótica en su vida, porque a raíz del divorcio él pasaba más tiempo con su madre que con su padre y tiene mejor relación con ella que con él. Entonces aquí explora un poco, ¿no?, la relación con su padre. Toca temas que te tocan bastante la patata, la fibra sensible, por lo menos a mí, y habla de eso, ¿no?, de cómo su padre y él se convirtieron en dos extraños, como en la adolescencia él se empezó a separar de su padre y luego eso se convirtió en un abismo ya insalvable entre ellos, y se tiene que enfrentar a su relación con él a raíz de que tiene que hacer un viaje con él a su pueblo natal para ver la casa de la familia. Y aquí nos encontramos también con la historia de sus abuelos y de cómo en la Primera Guerra Mundial se llevó por delante las relaciones en el pueblo, porque bueno, surgieron diferentes rencillas entre familiares y amigos, y la vida en los pueblos muchas veces pues estas rencillas se va pasando de generación en generación. Entonces él se encuentra allí con un odio que él piensa que él no es destinatario de ese odio, porque aunque lo haya hecho su abuelo o su bisabuelo, pues no tiene nada que ver con él en la actualidad, pero la vida en los pueblos pues a veces es muy así, ¿no?, de que se van pasando las rencillas de generación en generación y bueno, va explorando, ¿no? Me ha gustado mucho el tema de la historia de la casa familiar y cómo bueno, fue sucediendo por allí diferentes escenarios de diferentes personas y cómo él se va enfrentando, ¿no?, con la parte de culpa que él tiene con la falta de relación con su padre, pero cómo a veces tampoco puedes hacer mucho más cuando una persona tampoco responde como tú quieres a las cosas que tú le cuentas. Y no sé, son temas difíciles, pero que él afronta siempre de una manera con un sarcasmo y con un humor negro que pega mucho conmigo, así que no sé, me encantan los libros de este autor. Y nada, estas fueron todas las lecturas que terminé durante el mes de octubre. Gracias por ver este vídeo hasta el final y nos vemos en el próximo. Un saludo.